Y aun cuando estemos en lo correcto, no juzguemos a los demás. ¿Por qué? Porque ni el Señor lo hizo cuando pudo hacerlo. Pero algo le dijo a la mujer: vete y ya no peques más. Si el Señor no hubiera dicho estas palabras, en verdad pudiéramos decir que el Señor no le importó el pecado. Pero claro que le importó el pecado. Y claro que le dijo a la mujer: vete, pero ya no peques más. Le dejó claro que era digna de que fuera apedreada y muerta, según la ley. Pero que aún él, siendo Dios, la perdonaba, pero le decía: ya no peques más. Quítame todo, pero denme a Jesús. Tira la piedra. Es el tema del día de hoy, en el cual tenemos que reflexionar de una forma muy, pues, ¿cómo podríamos llamarlo? De una forma muy sincera. Esa es una palabra para todos nosotros, explicada por nuestro Señor Jesucristo, basada en el Evangelio según San Juan capítulo 8, en el cual muchos de nosotros hemos leído acerca de aquella mujer encontrada en el acto del adulterio. Aquella mujer que la llevaron ante Jesús, diciéndole: la ley de Moisés dice que la apedreemos y que muera. Sí, pero no solamente decía eso la ley de Moisés. Decía que tanto la mujer adúltera debería morir, así también como el hombre adúltero. ¿Por qué no llevaron al hombre? No lo sé. Pero eso es lo que decía la Biblia y lo que dice aún en Deuteronomio 22:22. Era el texto que le estaban citando a nuestro maestro. Y como todos los hipócritas llegaron con Jesús diciéndole: maestro, ¿verdad? Una hipocresía terrible. Maestro, la ley de Moisés dice que cuando a una mujer se le encuentra adulterio debe de ser apedreada. ¿Qué dices tú? Una pregunta con mucha maldad, una pregunta bien elaborada, en la cual estaban obviamente, una vez más, tentando a Jesús, en lo cual estaban diciéndole: dinos, ¿vamos a matarla o no la vamos a matar? Número uno, si Jesús decía mátenla, Jesús se metía en problemas con los romanos, porque en Roma había una ley que prohibía a los judíos juzgar a alguien. Así que dentro de la ley romana estaba prohibido que un judío diera un juicio sobre una persona. Así que era lo primero que iba a pasar con Jesús, ¿sí? Hablando en segundo término, si Jesús hubiera dicho: pues mátenla, si hubiera la gente preguntado: pues no que tú venías a salvar al mundo, porque anteriormente Jesús les había dicho: yo he venido al mundo no a juzgarlo, sino a que el mundo sea salvo por él. Él vino al mundo no a juzgar a la gente, no a traer juicio. En ese momento vino a eso, pero vendrá otra vez, y ahora sí vendrá como juez y Señor y Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando venga otra vez por nosotros, el Señor entonces vendrá con juicio. Pero en este momento Él no venía con juicio. Él venía a rescatar lo que se había perdido. Él venía a ayudar a los perdidos. Sin embargo, la pregunta era muy mala. Dinos, ¿la matamos? Entonces Jesús, pudiendo haber dicho mátenla porque lo dijo Moisés, la gente le iba a preguntar: entonces, ¿dónde está tu gracia? No, que no venías a juzgar a nadie. Y por el contrario, si Jesús hubiera dicho: no, no la maten, le hubieran dicho: entonces no vas a cumplir la ley. ¿No dijiste hace poco que tú venías no a quitar la ley, sino a cumplirla? Porque Jesús les dijo eso también. Así que si ustedes ven, la pregunta llevaba todas las de dañar, todas las de hacer caer a Jesús en un error. Pero bendito el nombre del Señor, que Él es Dios. Y obviamente lo que hizo Él fue, número uno, guardar silencio. Cuando tú estás delante de personas necias, delante de personas que solo están hablando para hacerte molestar, lo primero que tienes que hacer es lo que hizo Jesús: callarte, guardar silencio. Él guardó silencio y dice la Escritura que con el dedo comenzó a escribir en tierra. ¿Y qué escribió? No dice la Biblia lo que escribió, pero lo que dice la Biblia
es que Jesús se puso en pie y les dijo: el que de ustedes esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Fíjate bien, no les digo que no lo hicieran, ni que sí lo hicieran. Solo les dijo: el que de ustedes esté libre de pecado. Y dice la Biblia algo que me llamó la atención. Dice que los primeros en soltar las piedras fueron los más viejos. Eso indica que los que tenemos más edad que los jóvenes debemos ser más entendidos y más sensibles a la voz del Señor. Fueron los primeros que soltaron las piedras. Si yo hubiera estado en ese lugar, lo primero que hubiera pensado es: creo que yo también debería ser apedreado, porque yo también, tal vez no he adulterado como esa mujer, pero he cometido otras fechorías a lo mejor. ¿Y cuánta gente empezó a soltar las piedras? Bastante, todos soltaron las piedras. ¿Por qué las soltaron? Porque no eran dignos ni siquiera de dar una sola pedrada. El único digno era Jesús. Él era el único que podría apedrearla y no lo quiso hacer. La misericordia de Dios. ¿Quién eres tú? Tú que me estás escuchando. ¿Quién eres tú para juzgar a los demás? ¿Quién eres tú para juzgar a la gente? Tú no eres Jesucristo. El Señor vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Está escrito. Pero nosotros aquí en la tierra, tú y yo, no estamos para juzgar a nadie. ¿Para qué estaba Jesús en la tierra? Para que fueran salvos a través de su predicación, a través de su ejemplo. Y ese es el mismo mensaje que el Señor Jesucristo quiere darnos a todos los que le amamos. Que no estamos en esta tierra para juzgar a nadie. Estamos para amar a la gente, perdonarla y ayudarla. Claro, Jesús habló duro, habló recio, pero no fue contra la gente que no conocía el Evangelio. Fue contra los abusivos que estaban en la iglesia, contra aquellos que estaban haciendo muy mal las cosas después de haber conocido la verdad. Pero a toda la gente que no conocía la verdad, Jesús les habló con cariño, Jesús les habló con amor, porque no conocían la verdad. Y es ahí el ejemplo más hermoso que nos deja a todos los que somos cristianos. No estamos en esta tierra para juzgar, amado amigo, hermano en Cristo. No estamos aquí para juzgar a nadie. Estamos aquí para ayudar a que la gente sea salva a través de Jesucristo, para guiarla a los pies del Señor. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a nuestros hijos? Diciéndoles: este no sirve para nada, este nunca va a hacer nada bueno con su vida, esta nunca va a salir adelante en la vida, siempre estará igual. ¿Por qué juzgamos tan duramente aún a nuestros propios hijos? Si tal vez el día de mañana ese hijo al cual tú juzgas tan duramente sea el que te esté dando de comer en la boca. Así cambian las cosas en esta vida. Y eso sucede cuando cometemos el grave error de juzgar a los demás. Tenemos que juzgar las cosas, los hechos buenos y los hechos malos, pero no a la gente. No a la gente. Tenga cuidado, porque tal vez usted como papá, como mamá, ha juzgado duramente a sus hijos y les ha dicho que no sirven y que nunca verán nada y que nunca van a ser felices, y usted no sabe qué va a pasar el día de mañana. Tenga cuidado con lo que diga, porque el Señor está escuchando todo lo que decimos. Es por eso que no podemos juzgar a la ligera, solamente porque estoy muy molesto, porque me hicieron mucho enojar. No, Jesús no vino a juzgar al mundo. Aún en la cruz Él dijo: perdónenlos. En la cruz lo dijo, no los juzgó. En la cruz, aún ahí, habló de misericordia. Ese es el mensaje que tú y yo debemos aprender como verdaderos creyentes de Dios. No tenemos derecho a tirar piedras. No tenemos derecho. El centro de este mensaje es que Jesús te quiere decir a ti lo que me está diciendo a mí. Lo mismo, que no somos aptos para juzgar a nadie. ¿Sabe por qué? Porque no estamos limpios de pecado. Porque todos cometemos errores. Por eso Jesús dijo: el que de ustedes esté libre del pecado, arrojen la piedra, júzguenla entonces. Nadie se atrevió a juzgarla,
Y lo que más me impacta es que el único que podría juzgarla era Jesús. Y no quiso hacerlo. Eso habla de que aún cuando tengamos la razón y aún cuando estemos en lo correcto, no juzguemos a los demás. ¿Por qué? Porque ni el Señor lo hizo cuando pudo hacerlo. Pero algo le dijo a la mujer: vete y ya no peques más. Si el Señor no hubiera dicho estas palabras, en verdad pudiéramos decir que el Señor no le importó el pecado. Pero claro que le importó el pecado. Y claro que le dijo a la mujer: vete, pero ya no peques más. Le dejó claro que era digna de que fuera apedreada y muerta, según la ley. Pero que aún él, siendo Dios, la perdonaba. Pero le decía: ya no peques más. Eso es algo maravilloso. Que Jesucristo, el mismo Dios, que tenía todo el derecho para juzgarla, fue el que decidió no juzgarla. ¿Sabes por qué? Porque no había venido a eso. Yo como pastor no he venido a juzgar a nadie. He venido a ayudar. He venido a comprender, a amar y a levantar al caído. No a afligir más. ¿Por qué Jesús no le dijo nada a la pecadora? Le pudo haber dicho: eres una pecadora, has adulterado, estás mal, estás en pecado, irás al infierno. No añadió más palabras. Yo quiero que veas esto. No añadió más palabras a la pecadora. ¿Sabes por qué? Porque ya era mucha su vergüenza. Y Dios no quiere a nadie quiere avergonzar. Era mucha la vergüenza que había pasado, porque todo el pueblo estaba presente en ese acto. Todo el pueblo se dio cuenta que era la adúltera. Sin embargo, Jesús no añadió más vergüenza a la mujer, sino todo lo contrario. Le dijo: ni yo te condeno. Esas palabras, de veras, esas palabras son las que tocan mi corazón. Para decir: wow, él pudiendo condenarla porque era legal, él dijo: opto por la misericordia. Cuando lo pusieron a Jesús en esta situación, eran dos cosas: justicia o misericordia. Y él se inclinó a la misericordia. El gran ejemplo que nos deja a todos los que en verdad somos cristianos. Toda la gente era testigo del pecado de la mujer. Y según la ley, en Deuteronomio 13:9, dice que el primero que tenía que aventar la piedra era el testigo que vio el acto. Y los testigos eran todo el pueblo. Así que el primero que tenía que aventar una piedra o dar el primer golpe de castigo al pecador, a la pecadora, era el testigo, el que lo vio. Toda la gente era testigo. Sin embargo, Jesús los llevó a ver hacia ellos mismos. Y es el mismo ejemplo que nos da ahora a cada uno de nosotros. A que antes de juzgar a un pastor, o antes de juzgar a una oveja, o antes de juzgar a una persona que no conoce a Jesús, primero te des cuenta de que tú no eres digno de aventar una piedra. Que nos demos cuenta de que ni aún yo soy digno de tirar la primera piedra. Ninguno de nosotros somos dignos para tirar la primera piedra. El que juzga se llama Jesús. Y un día vendrá para hacerlo y juzgar a todos los vivos y a los muertos. Así que, amado hermano, amigo en Cristo, comprende este principio. Dejemos de juzgar. No nos equivoquemos, porque está escrito también en Romanos: en cuanto tú juzgas a otro, a ti mismo te juzgas. Acarreas juicio para ti mismo. Jesús quiere que restauremos personas, sin duda, pero quiere que lo hagamos como Él lo hizo. ¿Y sabes cómo lo hizo? Con humildad y con mansedumbre. Así se vence el pecado. Así que si quieres que alguien se restaure, restáuralo de esa manera. Cuando yo tengo en la iglesia una persona que ha caído en pecado, y cuando voy a verla o a verlo, obviamente si es hombre, lo primero que hago es abrazarlo.
y decirle, Dios te ama. ¿Quién soy yo para juzgarte? Y me dice, pastor, es que pequé. Y yo le digo, ¿y quién soy yo para juzgarte? Levántate, pídele perdón al que has ofendido, apártate del pecado, como Jesús lo dijo, y vuelve al camino del Señor. Tal vez sea tiempo de hacer cambios. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos en la próxima.